meteoro gigantesco impacta la Tierra, y en cuestión de minutos, el mundo de los dinosaurios comienza a desmoronarse. La temperatura sube, el cielo se oscurece, y la vida tal como la conocemos entra en colapso. ¿Qué sucedió exactamente en esos primeros minutos después del impacto? ¿Cómo reaccionó el planeta ante la mayor catástrofe de su historia? Vamos a sumergirnos en los detalles de este escenario apocalíptico y descubrir qué marcó realmente el fin de la era de los dinosaurios. Pero antes, suscríbete a Fronteras de la Curiosidad y explora hechos sorprendentes sobre ciencia y mucho más. No te pierdas ningún video, activa la campanita y ven a explorar con nosotros. En los primeros minutos después de que el meteoro impactara la Tierra, la magnitud del evento era difícil de comprender. La colisión ocurrió con una fuerza comparable a millones de bombas atómicas, liberando suficiente energía para vaporizar todo a su alrededor. El impacto fue tan rápido que ninguna forma de vida tuvo tiempo de procesar lo que estaba sucediendo. El cráter que abrió el meteoro, del tamaño de una gran metrópoli, fue el epicentro de una destrucción que se extendió de manera inimaginable. El primer efecto inmediato fue la onda de choque. Moviéndose a velocidad supersónica, esta onda de aire y energía arrasó todo lo que se encontraba a su paso. Bosques enteros fueron arrancados del suelo como hojas al viento, y los grandes dinosaurios, que habían dominado el planeta durante millones de años, fueron derribados como si fueran juguetes. La presión era tan intensa que aplastaba huesos y órganos, eliminando cualquier posibilidad de supervivencia para los que estaban cerca del impacto. Pero el verdadero horror apenas comenzaba. La energía liberada fue tan enorme que la temperatura alrededor del impacto alcanzó miles de grados Celsius. Árboles, plantas y animales que estaban a cientos de kilómetros comenzaron a arder instantáneamente. Ríos y lagos hervían en cuestión de segundos, liberando nubes de vapor que ascendían al cielo y se mezclaban con los gases tóxicos liberados por la colisión. El paisaje, antes rico y diverso, se transformaba en un mar de llamas y destrucción. Era como si la Tierra, en ese momento, estuviera siendo castigada por una fuerza inimaginable, incapaz de resistir. En el cielo, un espectáculo igualmente devastador se estaba desarrollando. Millones de toneladas de roca y suelo fueron lanzadas a la atmósfera, creando una nube de polvo y escombros tan densa que poco a poco comenzó a bloquear la luz del sol. Era como si la noche estuviera descendiendo sobre el planeta, pero esta oscuridad era mucho más aterradora. Sin la luz solar, la temperatura de la Tierra empezó a desplomarse rápidamente. Los animales que habían logrado escapar del calor ahora enfrentaban un nuevo desafío, el frío extremo que comenzaba a formarse. Sin embargo, el impacto no fue solo superficial. La energía liberada fue tan intensa que se propagó por las capas subterráneas del planeta. El suelo comenzó a agrietarse en enormes fisuras que se extendían por kilómetros. El mismo terreno parecía desmoronarse, como si la Tierra se estuviera partiendo en pedazos. Volcanes, que habían permanecido inactivos durante miles de años, fueron despertados por el impacto. En diferentes partes del planeta comenzaron a hacer erupción, liberando lava y gases tóxicos que se unían a la nube de cenizas ya presente en el aire. Pero esos volcanes eran solo el comienzo de un proceso mucho más complejo y devastador. Mientras el fuego consumía la superficie y la temperatura caía de manera alarmante, surgía un nuevo peligro. Los cambios en la atmósfera no se limitaban solo a la pérdida de la luz solar. Partículas tóxicas y gases venenosos se estaban esparciendo por todo el planeta, mezclándose con el aire y haciendo la respiración imposible para los pocos animales que aún luchaban por sus vidas. El impacto estaba provocando cambios climáticos drásticos en cuestión de minutos. El delicado equilibrio que había permitido que la vida prosperara se estaba rompiendo. ¿Qué más podría emerger de este creciente caos? La superficie de la Tierra era solo el comienzo de la destrucción. El verdadero horror estaba comenzando a manifestarse bajo nuestros pies. La energía acumulada en las profundidades de la Tierra comenzaba a presionar la corteza de maneras nunca antes vistas, creando grietas y abriendo puertas a algo mucho más peligroso. Mientras el impacto inicial esparcía destrucción por el globo, lo que siguió fue un verdadero infierno en la Tierra. La ola de calor que vino después de la explosión no era como un incendio común. Era una barrera de fuego capaz de atravesar continentes en cuestión de minutos.
Imagina una pared invisible de aire sobrecalentado, expandiéndose a velocidades inimaginables, incendiando todo a su paso. Bosques enteros se transformaban en torres de humo y brasas. El aire era sofocante, y cualquier forma de vida que no había sido vaporizada por el impacto original ahora enfrentaba el terror de un mundo en llamas. El escenario era caótico. Árboles que habían resistido eras de cambios climáticos y catástrofes naturales caían como fósforos secos. Los cielos, oscurecidos por el polvo, brillaban en rojo y naranja, reflejando el infierno que se esparcía por la tierra. Y mientras el fuego devoraba la superficie, la evaporación de ríos y lagos creaba un vapor tan denso que se mezclaba con el humo de los bosques quemados, haciendo que el aire fuera casi irrespirable. Los pocos animales que lograron escapar del impacto directo ahora corrían desesperados para huir del calor abrumador, pero no había hacia dónde ir. La superficie se convertía en una trampa mortal. Sin embargo, algo más siniestro estaba ocurriendo bajo nuestros pies. A medida que la temperatura de la superficie aumentaba, el calor comenzaba a infiltrarse en las capas más profundas de la Tierra, provocando una reacción en cadena. Los movimientos tectónicos comenzaron a intensificarse, y el suelo, que antes era firme, ahora empezaba a fragmentarse. Fisuras profundas y anchas comenzaron a aparecer, extendiéndose por kilómetros. No eran simples grietas superficiales, eran señales de que algo mucho mayor estaba a punto de despertar en el interior de la Tierra. Las placas tectónicas, forzadas por la presión y el calor, se estaban moviendo de una manera que el planeta no había visto en millones de años. Volcanes que habían estado dormidos durante mucho tiempo ahora despertaban con furia. No eran simples montañas escupiendo lava, eran gigantes adormecidos, listos para vomitar ríos de magma y ceniza sobre un mundo ya devastado. Pero esto era solo el principio. Lo que estaba a punto de emerger de las profundidades de la Tierra no era solo una consecuencia del impacto, era algo mucho más antiguo y poderoso, una fuerza que podría cambiar el planeta de maneras que aún no podemos comprender completamente. Mientras la superficie de la Tierra era consumida por el fuego y los vientos tóxicos transportaban cenizas por el cielo, algo aún más inquietante se desarrollaba bajo nuestros pies. Las fisuras que se abrían en el suelo no eran simples grietas, eran abismos profundos, conectados a fuerzas que habían estado bajo control durante millones de años. A medida que el calor penetraba más profundamente, alcanzando capas subterráneas, las placas tectónicas, ya sometidas a una intensa presión, comenzaron a moverse de manera inesperada y violenta. Esas placas, que normalmente se desplazan a ritmos lentos y casi imperceptibles, ahora se movían con una fuerza brutal. Las regiones cercanas al impacto empezaron a temblar con poderosos terremotos. Cada temblor era un recordatorio de que la Tierra estaba reaccionando al impacto de formas inimaginables. El suelo, antes sólido, parecía derretirse bajo los pies de los pocos seres que aún intentaban sobrevivir. El terreno se abría en fisuras enormes, tragándose bosques enteros, ríos e incluso montañas. Esas grietas, muchas de ellas lo suficientemente profundas como para revelar el magma fluyendo por debajo, eran como heridas abiertas en el cuerpo del planeta. Pero lo que hacía todo aún más amenazante era el despertar de los volcanes. Y no eran volcanes comunes. Estos gigantes de fuego habían permanecido dormidos durante milenios, enterrados bajo capas de roca y tiempo. Ahora, despertados por el impacto y la presión creciente, comenzaban a liberar gases venenosos y ríos de lava que recorrían la superficie como venas incandescentes. Las erupciones eran tan violentas que la atmósfera, ya saturada de cenizas y escombros, comenzaba a llenarse con nuevas capas de partículas tóxicas y vapor. El cielo, antes dominado por las nubes del impacto, ahora se mezclaba con el fuego y el humo volcánico. La corteza terrestre parecía estar desmoronándose, y lo que surgía desde debajo era aún más aterrador. Los volcanes que escupían lava sin cesar eran solo la primera señal de que las profundidades de la Tierra albergaban algo más. El magma que ascendía no era el único peligro. Las erupciones volcánicas liberaban enormes cantidades de dióxido de azufre, que se mezclaba con la humedad del aire para formar nubes ácidas, creando una atmósfera aún más peligrosa para cualquier forma de vida restante. Pero, ¿eran esos volcanes el único indicio de que algo mucho más antiguo y poderoso estaba emergiendo de las profundidades? ¿Qué más podría estar siendo liberado por las fuerzas titánicas que sacudían el planeta?
Mientras la tierra era desgarrada por fisuras y devorada por las llamas volcánicas, el cielo se transformaba en un escenario de oscuridad y silencio. Ese mismo cielo, que había sido testigo de millones de años de evolución, ahora estaba cubierto por una densa nube de polvo y cenizas. El sol, antes imponente, apenas lograba brillar a través de esa cortina asfixiante. Lo que se veía era un crepúsculo eterno, una penumbra que sumía al mundo en una extraña e inquietante quietud. Pero esa ausencia de luz no era solo un cambio visual, era el presagio de una catástrofe aún más profunda. Con la luz del sol completamente bloqueada, la temperatura comenzó a descender de manera drástica. Lo que antes era una tierra abrasada por olas de calor infernal, ahora se transformaba en un entorno frío y desolado. El aire, ya denso con partículas de cenizas y gases tóxicos, se volvía cada vez más irrespirable. Animales que habían escapado del calor ahora luchaban por sobrevivir en un mundo donde el oxígeno era escaso y cada respiro parecía un esfuerzo casi inútil. Pero había algo aún más inquietante en el aire. La oscuridad trajo consigo un silencio mortal. Después del estruendo ensordecedor de las erupciones y el impacto, ahora reinaba una calma absoluta. Pero esa calma era perturbadora, como si el planeta contuviera la respiración antes de un nuevo desastre. El viento, que antes traía frescura y vida, ahora soplaba cargado de partículas ácidas y tóxicas, cortando la superficie devastada con una fuerza brutal. Y entonces, en medio de esa calma tensa, una creciente sensación de asfixia comenzó a apoderarse de la atmósfera. Las partículas finas e invisibles que se esparcían por el aire no eran inofensivas. Eran diminutos fragmentos de vidrio volcánico y cenizas que, al ser inhalados, irritaban los pulmones y hacían que respirar fuera cada vez más difícil. El aire que antes sustentaba la vida, ahora era veneno, y cada respiración era una lucha. Pero lo peor estaba por venir. El bloqueo de la luz solar no solo enfriaba el planeta, estaba preparando el escenario para una transformación aún más catastrófica en el clima global. Sin el calor del sol para calentar los océanos y los continentes, un ciclo de congelamiento comenzaba a formarse. Ríos y lagos que antes hervían, ahora se congelaban lentamente, formando una costra de hielo que avanzaba, devorando todo a su paso. ¿Pero qué estaba ocurriendo en la atmósfera superior, mientras el hielo se extendía sobre la Tierra? Algo invisible se estaba gestando en las alturas, algo que estaba a punto de descender sobre el planeta. A medida que la oscuridad se volvía total y el frío comenzaba a apoderarse de la Tierra, una nueva e inesperada transformación surgía en el cielo. La nube de escombros y cenizas, lanzada por la explosión inicial y alimentada por las erupciones volcánicas, había ascendido tan alto que se esparció por toda la atmósfera. Ahora, no solo bloqueaba la luz del sol, sino que también desencadenaba una serie de eventos climáticos devastadores. Lo que antes era una tormenta de fuego en la superficie se transformaba en una tormenta de cenizas en los cielos. Y esa tormenta era diferente de cualquier otra que se hubiera visto antes. Estas partículas finas y densas, transportadas por los vientos superiores, comenzaron a envolver el globo en una capa uniforme. No era solo una neblina pasajera. El sol ya no podía calentar la superficie, lo que provocó un fenómeno conocido como invierno de impacto. La temperatura caía a cada hora, y los primeros signos de una congelación global comenzaban a aparecer. Lagos que hervían minutos antes, ahora se congelaban rápidamente. Montañas que alguna vez estuvieron cubiertas de vegetación, ahora estaban cubiertas de hielo, y la vida, en sus diversas formas, enfrentaba una nueva lucha, el frío mortal. Pero el frío era solo una parte de este nuevo desastre. La nube de cenizas también comenzó a interactuar con la atmósfera de una manera inesperada. Los vientos, antes caóticos y calientes, ahora se organizaban en patrones extraños y violentos, como si fueran guiados por una fuerza invisible. Esta tormenta global de cenizas oscurecía los continentes, y a medida que se movía, traía consigo una sensación de desolación absoluta. Era como si la propia Tierra estuviera siendo cubierta por un velo de muerte. Sin embargo, más allá de la destrucción climática, surgía otra amenaza. El rápido enfriamiento y la combinación de partículas en la atmósfera estaban creando una inestabilidad sin precedentes. Grandes cantidades de dióxido de azufre y otros gases expulsados por los volcanes ascendieron a la estratosfera, donde comenzaron a interactuar con la humedad del aire.
Esto formaba nubes ácidas que empezaban a esparcirse por el planeta. El agua, esencial para la vida, se volvía cada vez más escasa y tóxica. Las lluvias ácidas comenzaron a caer, devastando todo lo que quedaba. No solo corroían el suelo, sino que también envenenaban los cuerpos de agua, creando un paisaje donde la supervivencia se volvía casi imposible. Pero esta era solo una de las consecuencias. Los cambios en la atmósfera superior apenas comenzaban a mostrar su verdadera fuerza. Algo mucho más grande se estaba gestando, algo que desafiaría la propia existencia de lo que quedaba de vida en la Tierra. Mientras la tormenta de cenizas cubría el planeta y las temperaturas caían en picado, el viento comenzó a convertirse en el nuevo protagonista de este escenario apocalíptico. Pero este no era un viento común. El aire ahora estaba cargado de partículas tóxicas, y cada ráfaga traía consigo una sensación de urgencia, como si el propio planeta estuviera en convulsión. El frío aumentaba minuto a minuto, congelando rápidamente todo lo que quedaba en la superficie. Los animales que habían resistido el calor infernal ahora luchaban por protegerse del repentino congelamiento, pero el viento cruel no ofrecía escapatoria. Esta corriente de aire, que barría todo con una fuerza brutal, esparcía algo más que cenizas volcánicas. Traía consigo un cambio en la composición de la atmósfera, un proceso invisible pero devastador. Partículas extremadamente finas, lanzadas por la explosión y las erupciones volcánicas, estaban ahora siendo transportadas por esos vientos hacia los rincones más remotos del planeta. Y no eran partículas comunes. Tenían propiedades que podrían afectar directamente la vida, interfiriendo en los ciclos biológicos e incluso en la propia evolución. Las plantas, que ya sufrían por la falta de luz y el intenso frío, ahora estaban expuestas a esta mezcla de elementos tóxicos y ácidos. El suelo, que antes era fértil, se estaba convirtiendo en una trampa mortal. Cada nueva ráfaga de viento traía consigo la promesa de un nuevo desastre, haciendo que el ambiente fuera aún más inhóspito. Y entonces, algo aún más inquietante comenzó a suceder. Las partículas en el aire no solo sofocaban la vida en la superficie, sino que también creaban un fenómeno nunca antes visto en la atmósfera superior. Con la presión atmosférica alterada y la radiación solar bloqueada, las capas superiores de la atmósfera comenzaron a enfriarse rápidamente. Pero, a diferencia de la superficie, donde el frío era visible y devastador, este enfriamiento generaba inestabilidades invisibles que intensificaban aún más las tormentas globales destructivas. La Tierra se estaba convirtiendo en un caldero caótico, donde las fuerzas naturales, antes equilibradas, estaban ahora fuera de control. Y en el centro de esa turbulencia atmosférica surgía una nueva pregunta. ¿Qué más estaba siendo transportado por estos vientos mortales? Y, más importante aún, ¿cuál sería el impacto duradero de estos cambios en el futuro del planeta y en cualquier forma de vida que pudiera sobrevivir? La respuesta seguía oculta en la niebla de lo desconocido, esperando emerger con la próxima ola de caos.